¿Qué sucede cuando el privilegio se enfrenta a la imparcialidad de la ley? Descubre cómo una joven de la alta sociedad se ve desafiada por un magistrado implacable, lo que le enseñará una valiosa lección de humildad, que cambiará su vida para siempre. Era una mañana común en el tribunal del condado de Ventura, pero algo hacía especial esta audiencia. La sala estaba llena, resonando con murmullos suaves mientras la gente tomaba asiento. Valentina Montgomery, una socialité conocida por su actitud despreocupada y su egocentrismo, estaba a punto de enfrentarse al juez Alexander Castillo, un magistrado famoso por su rigor y mente aguda, respetado y temido en todo el ámbito judicial. Valentina hizo su entrada con la misma arrogancia que la caracterizaba. Llegó tarde, sin ofrecer disculpas, vestida con marcas de lujo y unas gafas oscuras que casi le cubrían el rostro. Su paso, altivo como el de una modelo, invadió la sala, mientras su abogado, evidentemente incómodo, trataba de suavizar la situación. Todos en la sala dejaron de hablar y la miraron. Valentina, ajena a todo, se detuvo en medio del pasillo y, con un gesto desdeñoso, indicó a su abogado que se apartara para acomodar su costoso bolso sobre el banco. Retiró sus gafas con exageración, mirando a su alrededor con desdén, como si todo lo que ocurría ahí estuviera por debajo de su estatus. Poco después, el juez Castillo entró en la sala, alterando el ambiente de inmediato. Los susurros se extinguieron, y la sala se llenó de un respeto profundo. Con algo más de 50 años, Castillo era una figura imponente, alto y de porte firme, con una serenidad que transmitía poder. Su mirada recorrió brevemente la sala antes de tomar asiento en su tribunal. «Levántense», ordenó el alguacil. Valentina vaciló, claramente irritada, antes de levantarse con un suspiro de desdén. Su rostro mostraba la incomodidad de estar allí, como si se preguntara por qué estaba en ese lugar. El juez Castillo no reaccionó, ajustó sus gafas, abrió el expediente y comenzó con la audiencia. El caso de Valentina parecía sencillo. Varias multas por estacionamiento, agravadas por un incidente en el que su conducción imprudente casi causó un accidente con un transeúnte. Aunque la audiencia parecía rutinaria, estaba a punto de convertirse en algo mucho más revelador, debido a la actitud desafiante de Valentina. Mientras el juez Castillo leía los cargos, Valentina cambió de postura, acomodándose en su silla con los brazos cruzados, y mostrando con un leve movimiento de ojos su desdén. El juez mantuvo su calma, controlando su tono y sus palabras, como si esperara pacientemente a que ella decidiera cambiar su actitud. La tensión en la sala comenzó a aumentar, y hasta los más veteranos se enderezaron, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Valentina, ajena a todo, continuó demostrando su desdén. Se movió inquieta en su asiento, golpeteando la mesa con sus uñas perfectamente arregladas. Su abogado se inclinó hacia ella, susurrándole algo con urgencia, pero ella lo desestimó con un gesto. La sala, cargada de tensión, pareció contener el aliento cuando el juez Castillo le pidió que firmara su identidad. Valentina apenas levantó la mirada y respondió con total indiferencia: «Sí, soy yo». Un susurro recorrió la sala. La expresión del juez permaneció impasible, aunque sus ojos se quedaron un poco más de lo normal sobre ella. «Señorita Montgomery», dijo con voz firme pero serena, «en este tribunal seguimos ciertos principios de respeto. Le pido que ajuste su actitud de acuerdo a ellos». Valentina esbozó una sonrisa burlona, como si las palabras del juez fueran un mal chiste. Se recostó en su silla, jugando con un mechón de su cabello rubio entre los dedos. «Por supuesto, su señoría», respondió con sarcasmo. La sala se llenó de susurros, y el transcriptor judicial hizo una pausa. Incluso el abogado de Valentina cubrió su rostro, avergonzado. Pero el juez Castillo no se inmutó. «Señorita Montgomery», dijo nuevamente con voz decidida, «¿comprende los cargos que se le imputan hoy?» Valentina, con una mirada de cansancio, volvió a poner los ojos en blanco.
Sinceramente, son solo un par de multas de estacionamiento. ¿Y qué si alguien se asustó porque aceleré un poco? Esto es una completa pérdida de tiempo. La sala cayó en un silencio absoluto. Todos miraron al juez, esperando su reacción. Castillo, quien cerró con calma el expediente frente a él, se quitó las gafas y las dejó cuidadosamente sobre la mesa. Por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Señorita Montgomery, dijo lentamente, con una voz calmada pero cargada de un peso inconfundible. Le aconsejaría elegir sus palabras con más cuidado de ahora en adelante. La seriedad en su tono hizo que incluso los asistentes más desinteresados se sentaran con más atención. Sin embargo, Valentina, completamente ajena a la magnitud del momento, simplemente se encogió de hombros y, inclinándose hacia adelante, respondió: «¿Qué es la verdad? No que he hecho daño a nadie. Todo esto es absurdo». Lo que Valentina no alcanzaba a comprender era que sus palabras ya no pasaban desapercibidas. El silencio del juez hablaba por sí mismo, y la sala estaba a punto de ser testigo de una respuesta que quedaría grabada en la memoria de todos. El juez Castillo se acomodó en su silla, su mirada incisiva clavada en Valentina. La sala quedó en un absoluto silencio, el peso del momento envolviendo a todos los presentes, incluso a su abogado, que había estado hojeando papeles nerviosamente, pero ahora miraba al juez con expectación. «¿Cree usted que esto es absurdo, señorita Montgomery?», preguntó el juez con tono sereno, casi como si fuera una charla informal. No levantó la voz, pero la autoridad que transmitía en cada palabra era inconfundible. Valentina soltó una risa cargada de desdén. «Sí, lo creo. No es como si hubiera cometido un crimen grave. Esto es un exceso», dijo, haciendo un gesto con la mano como si desechara una preocupación insignificante. El juez Castillo asintió lentamente, cruzando las manos sobre el estrado. «Entiendo», respondió, y su tono tranquilo aumentó la tensión en la sala, haciendo que los presentes se inclinaran hacia adelante. «Permítame aclararle algo, señorita Montgomery», continuó. «Los cargos que enfrenta no solo involucran conducción temeraria, sino también haber puesto en peligro la vida de un peatón. La ley no mide la gravedad de un acto por su tamaño, sino por su impacto. ¿Lo comprende?». Valentina volvió a poner los ojos en blanco, murmurando inaudiblemente: «Claro, claro, lo que usted diga». El murmullo fue bajo, pero resonó en la quietud de la sala. El juez mantuvo su rostro imperturbable, pero hubo un pequeño cambio, un leve entrecerrar de los ojos, como si algo estuviera a punto de suceder. «Señorita Montgomery», comenzó el juez Castillo, aún con tono sereno, «recuerda el incidente de hace 2 semanas, el que la trae aquí hoy». Valentina se encogió de hombros, mostrando su evidente aburrimiento. Un tipo se bajó de la acera. Toqué la bocina. Se movió. Fin de la historia. El juez levantó una ceja. «Fin de la historia», repitió. «Sí», respondió ella, cruzando los brazos. «Sin daño, sin falta». Pero el juez Castillo no había concluido aún. Con precisión impecable, tomó un documento del estrado y dirigió su mirada hacia la sala. «Que quede registrado», dijo con voz firme y llena de autoridad, «que el peatón involucrado, el señor Edward Hayes, un maestro retirado de 67 años, estaba cruzando la calle legalmente cuando la señorita Montgomery aceleró hacia él, provocando que tropezara y se lesionara la muñeca. Desde el incidente ha necesitado atención médica continua y sigue experimentando dolor». La expresión de Valentina cambió por primera vez, perdiendo su tono confiado. Miró a su abogado, quien le susurró algo, pero ella desestimó la sugerencia con un gesto desdeñoso. «No lo golpeé», murmuró. «Estaba bien». «Señorita Montgomery», continuó el juez Castillo, ahora con la mirada completamente fija en ella. «¿Le parece esto sin daño, sin falta?». Antes de que Valentina pudiera responder,
El siguiente paso del juez dejó claro que sus acciones no pasarían desapercibidas y que las consecuencias eran mucho mayores de lo que ella imaginaba. El juez Castillo mantuvo su mirada penetrante mientras su voz se mantenía firme y mesurada. Señorita Montgomery, su perspectiva sobre este asunto es preocupante, no por los cargos que enfrenta, sino por su negativa a reconocer la seriedad de sus acciones. Valentina se recostó en su silla, intentando parecer indiferente, aunque la creciente tensión en la sala era palpable. Mire, dijo, ya dije que no lo golpeé. La gente es tan dramática hoy en día. Ese comentario hizo que algunos de los presentes respiraran con sorpresa. El juez Castillo golpeó ligeramente el escritorio con su bolígrafo, haciendo una pausa antes de hablar nuevamente. Dramática, repitió con el mismo tono calmado. ¿Le gustaría escuchar al señor Rodríguez en persona, señorita Montgomery? Porque él está aquí hoy, en esta sala. El aire se tornó denso de anticipación. La fachada confiada de Valentina vaciló. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia la galería, donde un hombre en la segunda fila, el señor Rodríguez, estaba sentado en silencio, con el brazo en cabestrillo. Su rostro, marcado por los años, no mostraba enojo, sino una especie de decepción tranquila que parecía cortar más profundo que cualquier palabra dura. Valentina se movió incómoda en su asiento, pero su desafío no había desaparecido por completo. «Estoy segura de que está bien», murmuró, aunque su voz carecía de la arrogancia de antes. El juez Castillo se inclinó ligeramente hacia adelante, su presencia dominando la sala. «Señorita Montgomery, su desprecio por el dolor de este hombre dice mucho sobre su carácter. Pero esto no se trata solo de él. Se trata del precedente que establecemos cuando los individuos privilegiados creen que están por encima de la ley». La sala estaba tan silenciosa que incluso el leve rasguño de la pluma del taquígrafo se podía escuchar. Todas las miradas estaban puestas en el juez Castillo, ahora esperando su siguiente palabra. El ambiente en la sala se volvió pesado, cargado de tensión. Valentina permaneció inmóvil, su cuerpo tenso mientras sus pensamientos chocaban en su cabeza. La revelación del juez había calado hondo, más de lo que quería admitir. La figura de Edward Rodríguez, con su mirada desaprobatoria pero serena, la observaba desde la galería y por primera vez, Valentina sintió el peso de la responsabilidad que había estado eludiendo. El juez Castillo no mostró signos de suavizar su postura. Con una calma perturbadora, continuó. La gracia que el señor Rodríguez le ha otorgado es algo que pocos merecen. Es su forma de darle una oportunidad de cambiar. No es solo una lección sobre lo que ocurrió, sino una advertencia sobre lo que podría ocurrir si no toma en cuenta el valor de las vidas que su comportamiento puede afectar. Valentina tragó saliva, las palabras del juez reverberando en su mente. Aunque su orgullo aún luchaba por resistir, algo dentro de ella comenzaba a quebrarse, una pequeña grieta en su confianza que no podía ignorar. La sala estaba en silencio, esperando una reacción. Pero Valentina, aún en shock, no podía articular una palabra. El juez Castillo la observó por un momento largo, permitiendo que las implicaciones de su sentencia calaran más profundamente en ella. Finalmente, con una leve inclinación de su cabeza, el juez concluyó: «Este es su momento, señorita Montgomery. Puede continuar con su vida sin entender la magnitud de lo que ha hecho, o puede usar esta oportunidad para crecer como persona. La decisión está en sus manos». Al terminar, la sala aún permaneció en un silencio profundo, como si todos esperaran ver qué sucedería con la joven ante ellos. Valentina, al parecer atrapada en sus pensamientos, asintió levemente, su postura aún desafiante pero más frágil que antes. Valentina caminó fuera del juzgado con una ligera sensación de liberación, pero también una creciente inquietud. Su vida había cambiado, no de la manera que había esperado, sino en una forma mucho más profunda y significativa. Las lecciones que había aprendido en el refugio seguían resonando en su mente mientras se alejaba del edificio, y por primera vez en mucho tiempo,
se permitió reflexionar sobre su propia vulnerabilidad. El viaje de transformación de Valentina no fue instantáneo. No bastaba con un par de semanas de servicio comunitario para desmantelar una vida construida sobre una base de egoísmo y privilegio. Pero el primer paso ya estaba dado. En los días siguientes, se encontraba más atenta a los pequeños gestos de los demás, más consciente del impacto que sus acciones podían tener sobre aquellos que la rodeaban. Volvió al refugio varias veces después de cumplir con su sentencia, no por obligación, sino por deseo. Cada día, las historias que escuchaba la tocaban de manera diferente, dejándola con más preguntas que respuestas. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo con las mujeres del centro, algo en ella comenzó a cambiar. La arrogancia que había definido su carácter se desvaneció, reemplazada por una empatía y comprensión que nunca había experimentado. El juicio de Valentina no solo fue un momento decisivo en su vida, sino también una oportunidad para que aquellos que la rodeaban vieran lo que realmente era capaz de hacer. El juez Castillo había sido claro en su propósito. No se trataba de castigarla, sino de ofrecerle una oportunidad para crecer. Valentina había aprendido la lección, pero más importante aún, había comenzado a entender lo que realmente significaba ser humana. Reconocer las propias fallas, tener la valentía de enfrentarlas y, sobre todo, aprender a caminar con los demás, no sobre ellos. El futuro de Valentina estaba lleno de incertidumbres, pero por primera vez, esas incertidumbres no le aterraban. Sabía que su viaje de cambio era solo el principio de algo mucho más grande. Y mientras observaba el sol brillar sobre la ciudad, una sonrisa pequeña, pero genuina, cruzó su rostro. Había dado el primer paso hacia una nueva vida. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.